Bienvenidos todos de nuevo al curso de gestión de proyectos. Vamos ahora a continuar con el desarrollo del alcance y llevarlo al siguiente nivel, que es la construcción de lo que se conoce como la estructura desglosada de trabajo, la EDT, o en inglés muy frecuentemente conocido en todos los libros y documentos que ustedes encuentren como la WBS, el Work Breakout Structure. WBS, que es uno de los términos que se manejan muy frecuentemente tanto en español como en inglés para representar esa forma de estructuración y de desagregación de las tareas que finalmente van a constituir la totalidad del esfuerzo que se realiza en un proyecto. Vamos pues a ver. El enunciado del alcance del proyecto, como lo vimos en el anterior video, tiene que ver con la descripción de los entregables principales, los supuestos y las restricciones, así como con los criterios de aceptación que estos entregables deben tener. Documenta la totalidad de lo que se va a realizar en el proyecto, describe en detalle los entregables y hace que se pueda tener un entendimiento común de qué es lo que el proyecto va a producir y qué no va a producir. De tal manera no hay expectativas que queden insatisfechas, sino que desde el comienzo cada interesado sabe realmente hasta dónde el proyecto va a poder avanzar, cuáles son sus límites. Específicamente debe identificar aquellas actividades que no se van a desarrollar, porque de no hacerlo se crearía la ambigüedad en algunos stakeholders de suponer que sí van a ser realizadas esas tareas cuando en efecto no lo serán. Y permite planificar en forma más detallada, a través de la estructura desglosada de trabajo, lo que debe ser ejecutado y realizado por el equipo técnico para finalmente construir sus entregables, y esto es lo que se llama la línea base de trabajo, a partir de la cual se comenzará a hacer el desarrollo de la planificación. ¿Y para qué se usa entonces este enunciado del alcance del proyecto? Inicialmente, para construir nuestra EDT. Veamos un momento qué nos dice el estándar, el PMBOK, sobre este término, que es la línea base del alcance y también la estructura desglosada del trabajo, la EDT. El PMBOK nos habla de que la EDT es una descomposición jerárquica del alcance total. El alcance total ya lo definimos en el video anterior, para poder cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos y acordados. Y la línea base de alcance, el Scope Baseline, es la versión aprobada de un enunciado de alcance. Y aquí la palabra operativa es aprobada. Yo podré tener muy bien definido el alcance y mi EDT y estar listo con el equipo para comenzar a trabajar, pero definitivamente no debería en ningún momento dar inicio a esas actividades hasta que no hayan sido aprobadas. ¿Por quién? Por el cliente, por el sponsor, por el que se encargue de dar los diferentes niveles de aprobación tanto al proyecto como a la financiación, a los desembolsos, en fin. Yo debo, previamente a iniciar la ejecución del proyecto, haberlo negociado claramente, y esa aprobación es la que nos va a dar la seguridad de que tanto el equipo técnico como el cliente saben qué es lo que se va a hacer, hasta dónde se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Cómo se crea la EDT? Pues el PMBOK nos presenta una forma de representación gráfica del proceso de crear la EDT, y nos dice que simplemente consiste en subdividir los entregables en componentes más pequeños, que se van desglosando cada vez hasta que finalmente podemos llegar al nivel de una tarea, que es la que se puede dimensionar tanto en el tiempo como a nivel de costos y recursos, para poder, en ese caso, llegar a tener finalmente el cronograma y el presupuesto del proyecto.
Este proceso de crear la EDT puede crearse una sola vez o diversas veces en diferentes puntos predefinidos del proyecto. ¿Qué creen ustedes que puede ser un ejemplo de cuándo la EDT se crea diferentes momentos del proyecto? Ya lo hemos mencionado y simplemente se trata de los proyectos iterativos. Un proyecto desarrollado bajo el modelo Scrum, como vimos en el video anterior, en cada una de las iteraciones necesita que se haga una definición del alcance detallado. El proyecto en su totalidad tiene una definición de alto nivel, pero cada iteración debe ser reconstruida y detallada hasta obtener el alcance completo de esa iteración, que es el que sirve para planificar las acciones que van a ser desarrolladas durante la iteración. Hay diferentes formas de ver la EDT, inclusive de construirlas. Algunas, en este caso del ejemplo, tenemos una EDT que está desglosada hasta nivel de tareas o paquetes de trabajo, que también se conocen, a partir de diferentes fases del proyecto. En este caso es un proyecto para diseñar un sistema de gestión de valor y tiene una fase que es la evaluación de la necesidad, luego el desarrollo de estándares, la ingeniería del sistema y el componente de dirección de proyectos. Y cada fase se desarrolla en componentes que a su vez se desagregan en tareas o en trabajo. ¿Cuántos niveles se va hacia abajo? Va a depender de la complejidad tanto del entregable como de los componentes. Hay algunos en que esto es habitual, que al tercer nivel ya yo tenga tareas, puede que necesite desagregar un poco más estas para poder llegar nuevamente a ese concepto de paquete de trabajo, de tarea, en la que lo clave es que yo pueda hacer una estimación muy confiable de la duración y de los recursos necesarios para poder desarrollar esa tarea. Este es otro modelo en que se plantea la misma estructura, pero partiendo de diferentes entregables, en el caso para construir un avión. Ustedes tienen esta presentación, pueden verla en detalle y esto es extraído del PMBOK, en donde van a poder ustedes encontrar mayor información al respecto. Capítulo 5, gráfico 5.14. La metodología que estamos siguiendo en este curso nos ha llevado de la mano hasta, por un lado, encontrar ya el Project Charter, luego perfeccionar el contenido de ese Project Charter para llegar hasta el alcance. Veamos ahora cómo, siguiendo esos mismos pasos, sin habernos dado cuenta, ya tenemos una buena parte de la estructura de la EDT. Y simplemente hagamos un seguimiento de lo que se ha hecho hasta el momento en forma de metodología. Comenzamos por definir el problema, luego se identificaron los interesados, expectativas y requerimientos de cada uno de ellos. Con ellos se identificó el análisis de causa raíz, que nos generó una serie de propuestas de soluciones individuales a todos estos problemas y a todos estos requerimientos, y con ellos se consiguió obtener la primera versión de los entregables que sirvió para producir el Project Charter. Esto ha sido lo que hemos realizado hasta este momento, y a partir de allí hicimos ya el primer ejercicio para aplicar la técnica Moscou para priorizar esas expectativas, esos requerimientos, esas soluciones individuales y generar, a partir de la aplicación de los requisitos must y should, o sea, lo que debe ser y lo que debería ser, tener una segunda versión de los entregables que obviamente no es tan diferente de la primera que habíamos generado, pero es mucho más específica, y aquí ya se dejan claramente evidenciados los límites del proyecto. Con esos nuevos entregables se hace una descripción mucho más detallada y precisa de los criterios de aceptación, que nuevamente deben ser negociados con el cliente antes de iniciar el proceso de implementación de ese proyecto. Y vamos entonces a crear la estructura desagregada de trabajo, nuestra WS, a partir de esa información.
Vean ustedes cómo lo que tenemos hasta ahora ya nos da 3 niveles de la EDT. El primero es el proyecto. Simplemente es el nombre reducido del proyecto, por eso les insistía que tratáramos de identificar el problema de la manera más precisa posible, no un párrafo, sino una pequeña frase, porque nuestro proyecto debe tener un nombre no solamente que sea vendedor, sino que transmita la idea clara de qué es lo que vamos a hacer, y eso estará en esa primera caja del primer nivel, que es el proyecto en su totalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luego, con los entregables versión 2 que ya tenemos, construimos el segundo nivel. Tomamos cada uno de esos entregables y los pasamos a nuestras cajas de segundo nivel. Ahora, estos entregables fueron construidos articulando estos requisitos que fueron previamente priorizados. Así que vamos a tomar esos requisitos que se priorizaron aquí y que fueron los que nos sirvieron para definir los entregables y los convertimos en el tercer nivel. Esos requisitos y soluciones van a formar la estructura de tercer nivel de nuestra EDT. Y ahora es que viene el trabajo adicional nuevo, identificar cada una de esas soluciones, si debe ser descompuesta en otros componentes o si sencillamente ya podemos llegar directamente a definir las tareas que deben ser desarrolladas para construir cada una de las soluciones. Ven cómo hemos avanzado muchísimo en nuestro EDT, ya está construido en los documentos que tenemos en este momento realizados. Vamos a poder simplemente aprovechar esas conclusiones y transformarlas en una estructura que está perfectamente alineada con todo el proceso de análisis que hemos hecho del proyecto y de las propuestas de solución hasta este momento. Al final, ¿qué vamos a tener? Una presentación que puede ser cualquiera de estas que estamos en este momento viendo. Esta, que es la típica, puede ser planteada aquí. Yo recomiendo que si están claramente definidos los niveles de entregable y de componentes y de lo que hemos desarrollado hasta el momento, es más fácil trabajar con esta por efectos de no perder tiempo. Este es más fácil de ver, pero definitivamente la jerárquica, esta de la mitad de una lista que nos genera un documento en Word automáticamente, nos va a dar una visión exactamente igual a la que tenemos aquí, que es con un organigrama, esta que es la tradicional, o la de lista jerarquizada. Nosotros vemos claramente cuál es la dependencia, en este caso, de los diferentes entregables. Esto es para la construcción de una casa, que es lo mismo que está acá, la preparación del sitio, los cimientos, la estructura general, cada una desarrollada, en este caso directamente en tareas, aquí en componentes, los pisos, la parte de por debajo de los pisos y el techo, y cada una de ellas en tareas. Entonces, independientemente de cuál forma de presentación se tenga, al final vamos a tener algo muy importante, que es la totalidad de los entregables y la totalidad de las tareas que tienen que ser desarrolladas para que esos entregables puedan ser cumplidos. Ventaja adicional que tiene el trabajar con esta versión de la lista jerárquica, no solamente es que es muy fácil de construir y no se pierde tiempo en hacer construcciones gráficas, sino que ya automáticamente nos está generando esta codificación, que es lo que se conoce como el estándar de codificación WS. Cuando yo tengo un proyecto muy grande, imagínense ustedes que yo haya un proyecto, no, ni siquiera muy grande, 100, 200 tareas, es un proyecto más o menos medio, que debo poder en un momento dado identificar sin ninguna posibilidad de duda cada una de esas 200 tareas. Entonces es muy difícil si yo voy a decir, es que es la tarea que depende de tal componente, de tal entregable, y me toca hacer todo un párrafo de descripción para poder decir cuál tarea es. En cambio, yo digo, necesito aclaración sobre la tarea 3.5.8.21. Suena raro, pero me lleva a una dirección única. No hay posibilidad de equivocarme. Entonces, la ventaja de esta presentación de lista jerárquica es que genera automáticamente estos tipos de códigos, por un lado, y por otro lado, al tenerlo así en un formato de texto, en el caso de un Word o otro procesador de texto,
puede ser copiada directamente como lista a el Microsoft Project. O sea, nos ahorramos tiempo, no tenemos que estar digitando cada uno de los elementos de estas cajitas o de este organigrama al Microsoft Project, sino que automáticamente, una vez que tenemos correcta y revisada nuestra lista de WS, la pego directamente y ya tengo la mitad del trabajo hecho en MS Project, que es lo que vamos a hacer la semana siguiente. De manera tal que ustedes definen cuál es la forma de presentación que más creen que les gustaría hacer, con la que se identifican mejor, para entonces proceder a hacerla. ¿Hasta qué punto hay que desagregar? Decíamos. Entonces, el PMBOK nos da unas recomendaciones de lo que considera el criterio de completitud. Cuando una WS está completa, cuando no necesitamos desglosar más. Entonces nos dicen que cada actividad debe poseer estas características. Que sea posible medir su estatus y completitud, o sea que en cada una de las tareas yo pueda con claridad a lo largo del proyecto saber si está desarrollándose y si está, en qué porcentaje de avance ha logrado en una determinada fecha, poder hacerle monitoreo. Si está limitada en el tiempo, esta actividad comienza en algún punto y termina en otro punto. Si cada actividad tiene un producto, un entregable, cuando yo le contrato a una persona en el equipo para hacer algo, ese algo tiene que ser algo que él termina y lo entrega. Y ese que entrega puede ser un código que hace una consulta a una base de datos, puede ser una imagen, puede ser una receta de cocina, puede ser un computador instalado, puede ser una persona o un grupo de personas capacitadas, cualquier tarea que debe tener un producto definido que sea entregado por el responsable. Además, lo que ya hemos mencionado, que tiempo y costo sean fácilmente, más que fácilmente diría yo, estimables con un cierto grado de precisión. Veremos cuando entremos a la fase de estimación cómo es importante este aspecto, porque va a depender de él que nuestra estimación y nuestro cálculo, tanto de cronograma como de costos del proyecto, sean precisos. Y si yo no puedo estimar bien una actividad porque todavía está muy compleja, lo más saludable es desagregarla en tareas más simples que sí me permitan hacer una estimación, porque hemos hecho cosas parecidas en el pasado, porque tenemos referencias documentadas de tareas similares, y así nuestra estimación va a tener un mucho mayor grado de precisión. Que la asignación de los trabajos sea independiente, que una tarea no dependa de otras y a su vez haga depender a una tercera para poder seguir funcionando. Obviamente están los vínculos de anticipación. Yo tengo una tarea que solo puede arrancar cuando otra termina, pero una vez que ella arrancó ya no debe estar dependiente de ninguna otra para poder ser ejecutada. Y eso lo veremos cuando estemos definiendo las secuencias. Y finalmente, el criterio que más frecuentemente se utiliza en el PMBOK, en todos los procesos casi, es el juicio experto. En función de esa experiencia que hayan tenido tanto el director del proyecto como los miembros del equipo, se podrá determinar si en un momento dado es suficiente desagregación, porque ellos ya han hecho tareas similares, así sean complejas, pero ya tienen una muy buena posibilidad de hacer una estimación confiable de su duración y de su costo, o si por el contrario sienten que deben desagregar más. Eso al final, esos expertos técnicos del equipo, director de proyecto, son los que van a definir. De manera tal que con esto vamos a pasar ya a la práctica de crear la EDT. Vimos en la metodología cómo ustedes ya tienen 3 niveles hechos. Entonces simplemente es identificar la plantilla en la que venimos trabajando, crear una página nueva y comenzar por identificar las soluciones que no son responsabilidad del proyecto. Y aquí volvemos a tocar un punto que ya se había mencionado previamente. Puede haber algunos requisitos que son vitales, que son de la EMI, pero que salen del alcance del proyecto. Por ejemplo, estamos en el ejemplo de la propuesta de control de contaminación de las playas. Hay
una actividad fundamental para que eso funcione, que es el establecer horarios adecuadamente frecuentes de limpieza de las playas por parte del personal de la Secretaría Municipal. Ahí el proyecto lo único que puede hacer es recomendar eso y de pronto hasta recomendar algunos horarios que serían los más convenientes por el argumento que sea, y no puede hacer nada más. Pero si eso no se cumple, el proyecto posiblemente no funcione. Entonces es cuando se necesita una suposición y una negociación, en este caso con la Secretaría Municipal, para que se comprometan a cumplir con esa parte. Esos son elementos del proyecto que van a quedar incluidos en ella porque son vitales, son del tipo M, de las must have, son indispensables, pero no pueden ser asumidos como responsabilidad del proyecto, y eso tiene que quedar muy claro. Por eso este primer paso lo estamos dando en la gran mayoría de proyectos que ustedes están desarrollando. Tienen este tipo de actividades en algún momento que deben ser ejecutadas por un tercero, que no deben ser asumidas por el proyecto, pero que tienen que quedar muy claramente especificadas en el documento que van a firmar los diferentes stakeholders. Entonces comienzan por identificar esas, luego simplemente toman las N y las S que ya han identificado y priorizado, y con ellas constituyen la EDT en sus primeros niveles, tal como se planteó en la metodología de hace unas 3 imágenes. Y tan pronto tengan eso, ahora sí pasan a la tarea más creativa de identificar cada una de esas soluciones, de esos componentes, cómo se hace, qué es lo que toca hacer, cuáles son las tareas que nos van a llevar a poder construir esas soluciones. Y con ello ya tendremos la EDT lista para comenzar a estimarla, para comenzar a trabajar sobre ella. Ya tenemos lo más importante, nuestra línea base de alcance de cada uno de los proyectos. Y con eso hemos terminado. Y gracias.